Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9nard3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El poder de los hábitos, escrito por Charles Duhigg, es una exploración profunda sobre la forma en que los hábitos moldean nuestras vidas y cómo podemos transformarlos para mejorar nuestra existencia tanto personal como profesional. El autor nos lleva a un viaje a través de descubrimientos científicos y estudios de casos reales, desentrañando el ciclo del hábito y cómo aplicarlo para modificar comportamientos. Duhigg utiliza una narrativa cautivadora que combina investigación científica con historias humanas, haciendo que conceptos complejos sean accesibles y relevantes. Este libro es esencial para entender el papel de los hábitos en la productividad y el desarrollo personal, y ofrece un enfoque práctico y eficaz para el cambio conductual. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el ciclo del hábito. El ciclo del hábito consiste en tres componentes clave: la señal, la rutina y la recompensa. Este ciclo es la base de cómo surgen y se mantienen los hábitos. La señal es el detonante que inicia un comportamiento automático. Podría ser un lugar, una hora, una emoción o una acción concreta. La rutina es la actividad o comportamiento en sí, y la recompensa es lo que el cerebro recibe o siente después de completar el hábito, lo que ayuda a reforzarlo. Charles Duhigg explora cómo, al identificar y modificar estos componentes, especialmente la rutina, es posible cambiar los hábitos. Por ejemplo, alguien que desea dejar de fumar podría identificar que su señal es el estrés. Su rutina es fumar un cigarrillo y la recompensa es la sensación de calma. Al trabajar para sustituir la rutina por otra actividad que ofrezca una recompensa similar, como el ejercicio, puede ser más fácil romper el ciclo adictivo. Duhigg proporciona ejemplos concretos de cómo empresas y personas han aplicado este conocimiento para transformar sus hábitos de manera efectiva. Este conocimiento empodera a los lectores para analizar sus rutinas y emprender cambios positivos en sus vidas. En segundo lugar, la importancia del hábito clave. Un concepto primordial en el libro es el de los hábitos clave, que son aquellos hábitos que, al cambiarse, pueden desencadenar una reacción en cadena que impacta a otros aspectos de la vida. Duhigg describe cómo identificar y enfocar los esfuerzos en cambiar estos hábitos puede llevar a mejoras significativas sin tener que modificar decenas de comportamientos simultáneamente. Por ejemplo, implementar el ejercicio regular como hábito puede no solo mejorar la salud física, sino también aumentar la disciplina, mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, lo que a su vez puede beneficiar otras áreas como la productividad laboral o las relaciones personales. Los hábitos clave funcionan porque crean una estructura que facilita otros cambios adaptativos, generando una espiral positiva de progreso. En el ámbito corporativo, el libro ofrece ejemplos de cómo compañías han transformado sus políticas internas al cambiar hábitos clave organizacionales, resultando en una cultura laboral más eficiente y armoniosa. Esta sección del libro es esencial para cualquiera que busque entender cómo realizar cambios efectivos y sostenibles. En tercer lugar, el poder del entorno en la formación de hábitos. Duhigg señala el impacto crucial que ejerce el entorno en la formación y el mantenimiento de hábitos. El entorno físico, social y cultural influye enormemente en las señales que activan los hábitos. Por ejemplo, al reorganizar un espacio laboral para que los objetos relacionados con el trabajo estén más accesibles y visibles, se puede fomentar un ambiente más productivo. De manera similar, estar rodeado de personas con hábitos saludables puede dificultar la adhesión a hábitos perjudiciales, y esto es esencial en contextos como la rehabilitación de adicciones. Duhigg cita estudios que muestran cómo los cambios en el entorno escolar y familiar pueden influir en los hábitos de los niños, destacando la importancia de un ambiente estructurado y positivo para el desarrollo de hábitos constructivos. Al entender y modificar el entorno, ya sea en el hogar, el trabajo o en contextos más amplios, las personas tienen una herramienta poderosa para implementar cambios significativos y permanentes. En cuarto lugar, la influencia de la comunidad y la cultura. El poder de los hábitos también examina cómo la comunidad y la cultura influyen en nuestros hábitos individuales. Duhigg explora cómo las normas culturales y los grupos a los que pertenecemos pueden actuar como fuerzas poderosas que moldean conductas individuales. Por ejemplo, un grupo de amigos que valoran el ejercicio físico puede influir positivamente en un miembro del grupo para desarrollar un hábito saludable de ejercicio regular. Del mismo modo, culturas empresariales que fomentan la innovación y la adaptabilidad pueden afectar directamente la manera en que los empleados abordan problemas y generan soluciones. Además, Duhigg habla sobre el papel de los movimientos sociales y cómo la presión y apoyo social pueden ser catalizadores para el cambio de hábitos a gran escala, con ejemplos que incluyen desde la lucha por los derechos civiles
hasta campañas para fomentar el reciclaje. Entender estas dinámicas proporciona a los lectores estrategias adicionales para influir positivamente en su entorno y en su propio comportamiento. Por último, estrategias para el cambio de hábitos. La parte final del libro se detalla en ofrecer estrategias prácticas para cambiar hábitos, basándose en los conocimientos y teorías presentados en capítulos anteriores. Duhigg sugiere comenzar por observar y registrar los propios hábitos, identificando las señales, rutinas y recompensas asociadas. Luego, recomienda realizar un experimento para alterar la rutina mientras se conserva la señal y la recompensa, evaluando qué cambios producen resultados positivos. Este enfoque de ensayo y error permite a las personas crear un plan personalizado que sea efectivo a largo plazo. El autor también enfatiza la importancia de la motivación y el compromiso, sugiriendo la creación de nuevos hábitos en etapas manejables y apoyándose en grupos o individuos que pueden ofrecer soporte y responsabilidad. Estas estrategias son aplicables tanto en el ámbito personal como profesional, ayudando a individuos y organizaciones a implementar cambios efectivos que mejoren la productividad, el bienestar y la calidad de vida en general. Al proporcionar herramientas prácticas, Duhigg capacita a los lectores para tomar control activo sobre sus comportamientos y transformar sus vidas. En conclusión, El poder de los hábitos es un libro que debería ser leído por cualquier persona interesada en mejorar su vida a través de cambios en su comportamiento. Los hábitos son componentes fundamentales de nuestras rutinas diarias y determinan gran parte de nuestros éxitos y fracasos. Charles Duhigg no solo ofrece una comprensión profunda de cómo y por qué se forman los hábitos, sino también instruye en cómo pueden ser alterados y mejorados para lograr resultados positivos. Este libro es especialmente útil para aquellos que están luchando por romper patrones negativos o implementar nuevos hábitos saludables en su vida. La mezcla de investigación científica y ejemplos prácticos proporciona a los lectores un marco comprensible y aplicable. Además, es relevante para profesionales que deseen incrementar su productividad, ya que ofrece estrategias sobre cómo transformar los hábitos laborales para maximizar la eficiencia y el resultado. En definitiva, el poder de los hábitos es una herramienta valiosa para cualquier persona dedicada al crecimiento personal y la búsqueda de una vida más equilibrada y satisfactoria. Si deseas apoyar a Charles Duhigg, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.